Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Vamos a hablar con Iván Lorenzo, ex senador del Partido de Liberación Dominicana en la provincia de Elías Piña, actual miembro del comité político de ese partido y también vicepresidente de esa organización. Así que es una voz autorizada en términos políticos para hablar de diversos temas. Bienvenido, Iván Lorenzo, al Despertador. Buenos días a ustedes y al país. Doctor, muy buenos días y muchísimas gracias por venir, por estar con nosotros un miércoles. ¿Sí? Doctor, ¿cuál es su parecer del encuentro que está llamado a desarrollarse esta tarde, a las 4 de la tarde, que ha convocado el presidente Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández? ¿Cuál es su parecer al respecto? Mira, yo saludo el que el presidente Abinader haya decidido tratar el tema migratorio, que es el tema más rentable en el gobierno del cambio en términos políticos y en términos económicos. Y saludo que invite para informarle a los expresidentes de la República, y lo decían ustedes, una experiencia de alrededor de casi 30 años en el ejercicio, en la conducción de la cosa pública en la República Dominicana. El presidente Abinader en esta oportunidad está mandando señales de que está erradicando la forma en la que ha gobernado por 5 años de manera unilateral y solo con el acompañamiento de asesores internacionales que solamente han servido para hacer negocios. Por eso yo lo saludo. Sin embargo, yo tengo que decir que nosotros advertimos al presidente Abinader desde que llegamos al Congreso Nacional de que el componente populista que le imprimió en la búsqueda de rentabilidad política al tema migratorio nos iba a hacer daño. Y algo más. Nosotros señalamos y denunciamos por varios años el que a través de la República Dominicana se estaban suministrando armas que venían desde los Estados Unidos a las bandas haitianas y que eso iba a afectar considerablemente la situación de la República Dominicana, la seguridad de la República Dominicana, fundamentalmente en la línea fronteriza. Entonces, independientemente de que saludo el que se puedan reunir, el que podamos escuchar al presidente, pero ya nosotros en reiteradas ocasiones incluso sometimos una resolución que buscaba el que se abra una investigación con relación a las armas que ya había señalado un equipo técnico de las Naciones Unidas llegaban a las bandas haitianas a través de la República Dominicana. Pero de todas maneras, Iván, el presidente de la República recientemente incluso anunció una serie de medidas, 15 medidas de corte migratorio, que han de ser bastante efectivas si se aplicaran de la misma forma en que se han presentado, algunas de las cuales uno pensaba que ya se estaban aplicando. Pero el punto es que, tomando en cuenta ese elemento, a uno le da la impresión de que esta convocatoria no tiene que ver directamente con eso, porque si no si ya se anunciaron 15 medidas que son medidas importantes, si se están ejecutando, y no se necesita a la oposición política ni a los expresidentes para su ejecución, entonces parece que lo que se va a presentar o lo que se le va a plantear a los expresidentes es algo que va más allá de lo que ya conocemos. Todo lo que podamos decir cae en el campo de la especulación. Sin embargo, si hablamos de seguridad nacional, ya se nos ha dicho que hay alrededor de 12.000 miembros del ejército en la línea limítrofe de la República Dominicana con Haití. Lo cual es medio difícil de creer. Entonces, el primero que debe estar en esa reunión es Jochi Gómez. ¿Y por qué Jochi Gómez? Porque Jochi Gómez es el propietario de la empresa que tiene los equipos biométricos para vigilar la frontera. Y él ha hecho algunos señalamientos que el gobierno no le ha hecho caso. Entonces, si es por razones de seguridad, él debe ser el primero que esté ahí en la reunión de hoy. De todas maneras, vamos a esperar a escuchar al presidente. Pero se ha anunciado que estará el ministro de Defensa y otros funcionarios que tienen que ver con el sector. Bueno, pero Jochi Gómez ha sido una pieza clave, según el presidente de la República, porque cuando el presidente dijo que la frontera estaba blindada e incluso con equipos biométricos que podían identificar a los miembros de la banda, la información está colgada en los medios de comunicación ahí. Entonces, él es el propietario de esa compañía y ya él había señalado algunas irregularidades que se dan en la frontera. Incluso dijo que a pocos metros de donde estaba el presidente había una finca que estaba repleta de narcóticos
y todavía no hemos escuchado. De todas maneras, Bueno, pero usted le está dando, como quiera, también credibilidad o tal vez más credibilidad de lo debido a lo que ha planteado ese señor, el señor Jochi Gómez. O sea, pero hay algo no más. quiere decir que lo que haya dicho haya sido verdad, tal vez por eso el presidente Pero no hay lo ha algo respondido. más, hay algo más. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el señor canciller dijo que había un peligro inminente con las bandas haitianas. Eso fue a propósito de la ocupación del consulado de la República Dominicana en Mirabalé. Sí. Mirabalé es una comunidad haitiana que está en el plató central, alrededor de 1 hora de mi provincia de Elías Piña, muy cerca de Belader. Sin embargo, el Congreso Nacional no invitó al señor canciller. El Congreso eso es tarea del Congreso, la aprobación del estado de guerra. Y yo no he visto que el Congreso haya escuchado al señor canciller. Sin embargo, el ministro de Defensa lo desmintió y dijo que no había ningún peligro inminente, que las bandas haitianas no representaban peligro y que no era verdad que estaban tan cerca de comunidades dominicanas. Entonces, ¿a quién yo le creo? ¿Y por qué el Congreso tendría que convocar al canciller para conocer lo del estado de guerra? Porque si el canciller ha dicho ante las Naciones Unidas en un foro internacional que es un peligro inminente y que eso pudiera conllevarnos a un conflicto bélico internacional, obviamente lo primero que hay que hacer, como es el Congreso que tiene la facultad, como es tarea del Congreso autorizar el estado de guerra, lo primero que debió hacerse es invitar al canciller para que edifique al Congreso Nacional sobre el peligro que él señala ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, Iván, vimos hace un rato imágenes de vehículos militares que van rumbo a la provincia de Dajabón, que es el punto fronterizo norte con la República de Haití. Sin embargo, no sé si es por un asunto de más flujo informativo desde esa provincia que desde las otras provincias fronterizas, y lo digo así porque vemos un reforzamiento militar en la parte norte de la frontera, pero no sabemos si se está haciendo ese mismo reforzamiento militar en la parte sur de la frontera, específicamente en las provincias de Independencia de Elías Piña, y lo menciono porque usted es de Elías Piña y porque esas provincias sí están mucho más cerca de la capital haitiana, que es el área donde mayor incidencia tienen las bandas haitianas, o sea que tenemos más cercanía por esa vía. Hasta donde usted sabe, usted que es de Elías Piña, ¿hay ese mismo tipo de vigilancia y de presencia militar en las provincias de Independencia y de Elías Piña como uno ve en Dajabón? Mire, el aparataje que yo veo en la provincia de Dajabón no es el que se ve en toda la línea fronteriza. Sin embargo, la circulación y la penetración de las bandas haitianas en comunidades haitianas es más acentuada en la región sur que en el norte. Por ejemplo, el mercado binacional estuvo prácticamente parado en estos días porque las bandas haitianas habían logrado llegar hasta, reitero, hasta Belader, que es una comunidad muy cerca de la provincia de Elías Piña. Pero yo quiero decirles a ustedes, el peligro inminente que se ha presentado a la sociedad dominicana no es el que se ve en la frontera, porque en el día de hoy la Dirección General de Aduana está aperturando el mercado binacional de la comunidad de Atoviejo en Bánica, que estaba cerrado por razones de seguridad. Pero el mercado de Pedernales, yo me comunicaba en el día de ayer con mi hermano Dionis Sánchez, está del otro lado del muro fronterizo. Es decir, el mercado dominicano está prácticamente en el lado haitiano y está operando con normalidad. El mercado binacional de Comendador Elías Piña está operando con normalidad. Los cabezotes que van a suplir Haití combustibles intercambian todo el aparataje de llevar el combustible a Haití, lo intercambian ahí mismo en la zona franca y está con normalidad. Entonces, una cosa se presenta ante la opinión pública nacional aquí en Santo Domingo y otra cosa es la realidad que estamos viviendo en la línea fronteriza. Entonces eso me hace pensar, aunque sea especulativo, que el presidente Luis Abinader tiene información adicional para ofrecerle a esos expresidentes, porque ciertamente hay un alto grado de normalidad en la frontera, lo que tiene que ver con el comercio y la se migración. presume que tiene algo importante que informarle, pero yo quiero dejar claro ante la opinión pública nacional que el presidente se va a reunir con personas muy experimentadas. En el caso del compañero Danilo Medina, nosotros entregamos el problema dominico-haitiano sin mayores inconvenientes en la frontera. Había un
un intercambio comercial fluido. Yo tengo que acentuar aquí que Haití es el único socio comercial con el que nosotros tenemos una balanza positiva del comercio. Nosotros vendemos más de 2.000 millones de dólares a Haití. Entonces, ese problema no existía en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Por lo que reitero, el presidente Luis Abinader hoy se va a reunir con personas muy experimentadas en el tema dominico-haitiano porque lo manejaron por varios años. Doctor, justamente hay que insistir en ese tema de que por eso que usted acaba de señalar, de que se trata de personas altamente experimentadas, que todos sabemos que lo son, porque por alguna razón se trata de expresidentes de la República. Entonces, el presidente no los va a convocar a ellos para hablarle de cosas de lo que ya todos sabemos, como las 15 medidas de migración que se tomaron y esas cosas, porque ya eso se sabe. E incluso el lunes pasado el presidente señalaba que era una reunión prácticamente informativa. Y los presidentes, tanto el expresidente Danilo Medina como de la línea del expresidente Leonel Fernández, han señalado que van en condición de escucha. Entonces, siendo así, doctor, como que hay que ponerle atención y como que las cosas pueden ser más complicadas de lo que hasta ahora sabemos. Nosotros le estamos prestando la debida atención y el compañero presidente del partido va a acudir, y tengo que informarle al país, esto ha sido de amplio debate en el seno de mi partido. Primero, nosotros como partido, el comité político estudió y discutimos a propósito de la invitación informal que hiciera el presidente en el marco de la semanal, y nosotros fijamos una posición seria y coherente. Pero además, el presidente Danilo Medina, como un hombre institucionalista, antes de acudir, reunió la Comisión de Estrategia y nos informó sobre la invitación que le hiciera el señor presidente de la República. Nosotros hoy a las 5 de la tarde estaremos reunidos esperando al compañero Danilo Medina, que tan pronto como salga de la reunión estará informándole al equipo de estrategia y si se hace necesario convocando al comité político y al comité central para que veamos la realidad que vaya a plantear el presidente de la República. De tal manera que de manera institucional el Partido de la Liberación Dominicana le ha estado dando seguimiento y está consciente de la realidad. O sea que el presidente Danilo Medina se ha comprometido a informarle de inmediato a su... Como lo ha hecho siempre. A la alta dirigencia del partido sobre siempre, esa conversación. Como lo ha hecho siempre. Lo hizo antes de ir, nos reunió el equipo de estrategia y al salir estaría reunido con su equipo de estrategia. ¿Cuántas personas integran el equipo de estrategia? 5. Los 3 vicepresidentes, el secretario general y el presidente del partido. O sea que usted forma parte de esa comisión. Así es. Sí. Entonces, Danilo Medina le ha dado el tratamiento. Y yo tengo que decirles a ustedes que la partidocracia dominicana es lo que más se parece a las instituciones castrenses. Tiene una célula en cada territorio de la República Dominicana. El compañero Danilo Medina, antes de acudir a cualquier evento de esta naturaleza, se edifica con los compañeros de la demarcación a la que el tema se vaya a discutir. Para que ustedes tengan una idea, los compañeros de la frontera permanentemente edifican a la dirección de nuestro partido. Cuando yo le estoy diciendo cuál es la realidad de lo que se está viviendo hoy en la frontera, es porque nosotros examinamos con nuestros compañeros, los escuchamos de cuál es la realidad. Cuando yo les digo que hoy se va a aperturar el comercio binacional en Atoviejo de Bánica, es porque los compañeros de Bánica, nosotros tuvimos una reunión con ellos y nos informaron de la realidad de allá. Cuando yo le hablo de Dajabón es porque nosotros estamos en contacto con nuestros compañeros en Dajabón y en cada parte de la geografía nacional. Y el compañero Danilo Medina le da un tratamiento institucional a cada tema que se vaya a desarrollar en el país. Doctor, cambiando un poco de tema, ¿en qué va el proceso de su organización política con relación a la escogencia de un aspirante presidencial, sí, a lo que incluso algunos que se entiende tienen perfil para eso, han objetado que la organización se embarque en ese proceso en este momento? ¿Cómo va eso? La discusión no es que se embarque en este momento o en otro momento, es un asunto de el tiempo más apropiado. La consulta es sana. El Partido de la Liberación Dominicana cree que es importante para nosotros poner el oído en el corazón del pueblo.
saber qué quiere el pueblo. Nosotros tenemos el compromiso de volver a gobernar para que no ocurra lo que está ocurriendo hoy, el desorden migratorio que tiene el gobierno del PRM. En tal sentido, nosotros hacemos una consulta y de conformidad con la normativa electoral, entonces ajustamos esa consulta. Hay algunos compañeros que entienden que debe ser en octubre del año que viene, como se hizo en el proceso pasado. Hay otros que entienden, y así se aprobó en el primer trimestre del año que viene. De manera que hay una comisión que está conciliando a los compañeros, y todo esto se da porque los compañeros ven muy cerca que el PLD vuelva a gobernar por el descalabro que ha sufrido todos los servicios en la República Dominicana. Para que ustedes tengan una idea. ¿Muy cerca de qué? De gobernar. Ya. Y así es. Para que Estamos ustedes hablando del partido que sacó 10% de las elecciones pasadas. Sí, porque eso es cíclico. Eso pasó en el 94, en el 2000, en el 2002 sacamos solamente un senador de 30 y después gobernamos en el 2004. Pero para que usted tenga una idea, por ejemplo, el índice de desarrollo humano ha bajado considerablemente con relación al año 2020 cuando nosotros lo dejamos. Y todos los servicios se han deteriorado. Entonces, por eso, nunca antes había un descontento como ahora con el partido de gobierno. Entonces los compañeros se animan y todos y cada uno de ellos está haciendo su trabajo para que volvamos a gobernar para beneficio de la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Vemos que el señor Francisco Javier García es el hombre que ha picado adelante en lo que tiene que ver con la presentación de su imagen como un presidenciable, pero eso aparentemente ha disgustado a otros dirigentes dentro del partido que también se consideran presidenciables, aunque no brillan mucho. ¿Eso no ha generado algún tipo de disgusto quizás en el seno del comité político? No, de ninguna manera. El PLD es una escuela de democracia, es la obra cumbre del profesor Juan Bosch, y obviamente este no es un partido de amiguismo ni de canchanchanería, ni de amarres en aposentos. Pero digo, usted dice eso y uno parece que, usted dice eso así, y parece que usted piensa que uno olvidó los años 2019, 2020 y los líos que armó el presidente de su partido. Y lo que ha pasado en los últimos 5. Exactamente, y la división. O sea, cuando yo digo que el PLD esa disciplina que usted hace referencia en el 2019 se fue a pique. No, los indisciplinados ya no están. Porque los compañeros tienen que aprender a perder y a ganar. Lo que yo quiero decirle a usted, que este no es un partido de canchanchanería ni de amiguismo. Aquí hay que ganarse las cosas y los compañeros tienen derecho a aspirar a la presidencia, lo que tienen que desarrollar un trabajo. Aquí no va a ocurrir como ocurre en otros partidos, que hay un reparto, que toma tú la Secretaría General y déjame a mí la presidencia del partido. Doctor, hay algo que a mí en lo particular me llama la atención, incluso lo he dicho en varias ocasiones aquí en este escenario, y es que los últimos partidos que han gobernado en la República Dominicana, entiéndase el Partido Reformista, que gobernó, su último periodo de gobierno fue 94-96, y el PRD, que su última gestión de gobierno fue 2000-2004, esos partidos, dejado el poder, prácticamente desaparecieron del escenario. Entonces, tengo la impresión de que el PLD pudiera estar corriendo en ese mismo camino, incluso tomando aquellas declaraciones del expresidente Danilo Medina, que en las elecciones pasadas planteaba de que el que quedara en tercero estaba llamado a desaparecer. Danilo Medina hacía un llamado a los compañeros para que estemos alerta y para que hagamos el trabajo. Miren, para nadie es un secreto que en la República Dominicana se instrumentalizó la justicia con la intención de sepultar al Partido de la Liberación Dominicana. Al PLD no lo sepulta absolutamente nadie. Nosotros somos una institución, por eso yo le hablo de la institucionalidad con la que se manejan los temas en el PLD. Ya le dije que nosotros consultamos a todos los compañeros de la región fronteriza para que edifiquen al presidente de nuestro partido a la hora de acudir, independientemente de la experiencia que tiene él como un hombre de Estado, los compañeros lo viven retroalimentando. Nosotros somos una institución, entonces no hay posibilidad de que pueda sucumbir una institución que la creara el profesor Juan Bosch, como es el PLD. Bueno, cuando uno revisa los números, entonces uno tiende a tener dudas. Hablamos de ese 10% que sacó el Partido de la Liberación Dominicana anteriormente. El Partido de la Liberación Dominicana fue creado en el año 1973. En el 74 las elecciones no fue elecciones porque tenía apenas un año de creado, pero en el 78 sí fueron elecciones. Cuando fueron elecciones sacaron precisamente un 10%. Un 10%.
De ahí en adelante es verdad que han tenido porcentajes bajos, pero nunca ese 10%, un 18, un 20 y tanto, un 30 y tanto, y ciertamente llegaron al poder en cinco ocasiones. Un 12 y en el 96 ganamos las elecciones. En el 94 sacaron un 12, bueno, eso es más que un 10%. El asunto es que la primera vez que PLD saca un 10% en unas elecciones presidenciales, desde el 78 para acá es ahora. Y usted aún así piensa que va a recuperarse. Sacamos más de un 20 en ese mismo proceso. Lo que quiero decirle es que nosotros tenemos la capacidad de reinventarnos y estamos haciendo el trabajo para eso. Obviamente, nunca se había fomentado el transfugismo como ahora, nunca se había invertido más de 100.000 millones de pesos de los contribuyentes para comprar voluntades como se hizo ahora. Nunca antes se habían dado 30.000 millones de pesos en pensiones especiales para comprar líderes de nuestro partido. Nunca antes la nómina se había aumentado en 100.000 millones de pesos como lo hizo de manera irresponsable este gobierno. Por eso estamos viviendo lo que se está viviendo, valga la redundancia, en este país. Entonces, no habían ocurrido cosas como la que ocurrió. Nunca antes se había tratado el tema dominico-haitiano con tanta irresponsabilidad, solo para buscar rentabilidad política, exacerbando los sentimientos nacionalistas, a sabiendas de que nos iba a hacer daño. Disculpe, y volviendo al tema de la escogencia de un aspirante presidencial, ¿se tiene algo definido para cuándo se hará eso? El Comité Político aprobó para el primer trimestre del año que viene, del año 2026. Se convocó el Comité Central para ratificar esa decisión del Comité Político para el 8 de junio. De manera que ya los plazos están ahí. Obviamente cada quien tiene que hacer su trabajo. Y hay una comisión que se encarga de organizar todo el proceso, doctor, y de conciliar los compañeros. ¿Y qué explica que en la convocatoria que se hizo hace unos días solo se inscribiera un aspirante? ¿Qué explica eso? Bueno, porque fue Francisco Javier García. Hay compañeros que entienden que sería mucho mejor y mucho más importante para la inmensa mayoría de los compañeros si se puede prorrogar por unos meses más. En definitiva, entre ellos, la situación es de tiempo, de si en octubre del año que viene o si en el primer trimestre. De eso se trata. Pero la decisión del primer trimestre se mantiene. De que hasta ahora es la decisión del comité político. Porque, reitero, el PLD es una institución, tiene los organismos y se respetan las decisiones de los organismos. No es un solo hombre que lo hace todo. El PLD tenía, recuerdo cuando estaba en oposición, en otros tiempos sus secretarías eran mucho más activas que en la actualidad. Me refiero a sus secretarías sectoriales de salud, de educación, de economía, y constantemente hacían informes evaluando la situación del país, pero ahora no vemos esa presencia. Sí, claro, indudablemente. Por ejemplo, en el día de hoy nosotros coordinamos el secretariado Partido Sociedad, que agrupa 12 secretarías. Nosotros tenemos reunión todos los miércoles, el último miércoles de cada mes. La hicimos ahora porque el miércoles anterior, desafortunadamente, tuvimos una pérdida irreparable, que fue la ida al destiempo de un extraordinario compañero Roberto Rodríguez Marchena. Pero las secretarías están sumamente activas y cada quien está haciendo su trabajo. Pero están haciendo su trabajo a nivel interno, pero no hacen una presentación, repito, como hacían, sí, de informes constantemente. Por ejemplo, recuerdo mucho que en mi área, la Secretaría de Economía, de Asuntos Económicos, que constantemente hacía una rueda de prensa, decir, señores, el gobierno, en términos de endeudamiento, fijaba posiciones respecto a sector temas. eléctrico. Ahora no se percibe eso. Lo que quisiéramos el acompañamiento más de cerca de los medios de comunicación, pero, por ejemplo, recientemente hubo una rueda de prensa de la Secretaría de Economía, precisamente, mostrando nuestra preocupación con las barreras arancelarias a propósito de la decisión de los Estados Unidos y que no veíamos que el gobierno estaba empeñado en tratar de solucionar eso, que va a afectar considerablemente el empleo en la República Dominicana y que va a aumentar, que le va a poner presión a la prima del dólar. Y recientemente hubo una rueda de prensa y los compañeros hicieron el señalamiento. De manera que nuestras secretarías todas, hay 3 secretariados que son coordinados uno por el señor secretario general, el compañero Johnny Pujols, una por quien les habla, que es la Secretaría Partido Sociedad, y una por mi compañera, mi dileita amiga Soraima Cuello. Entonces,
nosotros coordinamos esos secretariados que tienen varias secretarías y están muy activas. Bueno, gracias a Iván Lorenzo, pasado senador de la provincia de Elías Piñas, dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, vicepresidente y miembro del comité político de esta organización política de oposición, por haber estado con nosotros aquí en El Despertador. A ustedes, amables televidentes, no se vayan, ahora vamos a un segundo boletín con Ana Paula González y más contenido de El Despertador.